Seguimos hoy con el estudio de este tema que venimos en estos últimos meses de la guerra espiritual, a través del libro Hasta que ruja el león, de Miguel Núñez, que la verdad que en lo personal está siendo de mucha bendición, no sé para vosotros, imagino que también. A mí me está revelando un montón de cosas y estoy aprendiendo un montón. Y por recapitular un poco, y ya que hace varias semanas que no lo tocamos, eh, por recordar y resumir lo que estuvimos viendo en el último capítulo, en el capítulo 8, que lo dio Joana, nuestra hermana Joana, y estuvo hablando de la batalla por nuestras emociones y deseos. Estuvo comentando cómo se definen las emociones, cómo se definen los deseos, qué dice la Biblia, qué son, ¿no? Y cómo es el ataque, cómo es algo que Satanás usa y mucho para atacarnos y pues cómo tenemos que batallar, ¿no? Cómo nos dice el Señor que tenemos que batallar, cómo nos dice la Biblia que tenemos que batallar para ganar esa batalla. En 1950, y ya entrando en el capítulo de hoy, un director de cine que se llamaba Albert Lamouris, no sé si mi francés es muy bueno, pero bueno, un director de cine francés, inventó un juego de mesa que es súper conocido, que se llama Risk. No sé si os suena, si alguna vez habéis jugado, seguro que lo tenéis en vuestras casas, más de uno, es súper conocido. Es un juego de tipo militar, estratégico militar, y el juego se basa, se desarrolla en un mapa mundi, ¿no? El tablero, como veis en la pantalla, el tablero es el mapa del mundo, ¿no? Y entonces el objetivo del juego es conquistar la mayor cantidad de terreno posible, la mayor cantidad de espacio del tablero para alzarte con la victoria. Entonces le quitas el terreno al rival, el rival te quita el terreno a ti, y es un poco la dinámica que se sigue a la hora de jugar este juego. Leyendo la historia de Adán y Eva, me acordaba de este juego, porque si la leemos y la estamos meditando en ella y reflexionando, vemos que cuando Dios creó a Adán y a Eva, también le puso en sus dominios, ¿no? Le puso en sus manos un terreno físico, como el Risk. Le puso, pues, esto, hasta donde veis vuestra vista, por aquí podéis comer, por aquí podéis andar, esto es vuestro, este sitio lo he creado para vosotros. Pero como sabemos, pues desgraciadamente pecamos, ¿no? Pecaron. Y cuando pecaron, pasaron varias cosas. No solo perdieron la intimidad que tenían con el Padre, no solamente perdieron la relación que tenían con Dios, perdieron un terreno espiritual, sino que además también perdieron literalmente un terreno físico, ¿no? El Señor los expulsó de allí y literalmente perdieron un terreno físico. Fue como si perdieran la partida de Risk de golpe, del tirón, perdieron todos los terrenos que tenían, todos los dominios y perdieron ahí la partida. Lo entregaron a las manos de Satanás, que lo conquistó. Y esto fue así hasta que Cristo, que Dios, se encarnó a través de Cristo y se hizo hombre. En el momento en el que Cristo viene a la tierra es cuando comienza el plan de rescate. Es cuando empieza a recuperar ese terreno que un día pues, fue entregado y fue conquistado. Hemos estado hablando de la guerra en la mente, en otros capítulos. Hemos estado hablando de la guerra en las emociones, en los deseos, de la guerra por la verdad, de la batalla, de los 3 frentes de batalla, ¿no? También estuvimos hablando. Pero no tendría sentido seguir hablando de la guerra espiritual sin ver cómo Jesucristo vivió esa guerra, ¿no? Sin ver cómo nuestro Señor vino aquí, se hizo hombre y luchó él esa guerra, vivió esa batalla. Así que el tema de hoy es un tema importante porque vamos a estar hablando de la batalla por el reino perdido. Ese reino que nosotros un día perdimos cuando pecamos y que Cristo se encarnó para venir a recuperarlo. Ya que es que el contraataque final de esa guerra lo empezó Jesucristo. Eso fue así hasta que Jesucristo pues, se encarnó y empezó ese contraataque, porque dice Juan 3:8 que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En Lucas 19:10 se habla de ello. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí en su contexto original vemos como Cristo está refiriéndose a la vida espiritual, a la relación con el Padre, pero como digo, también, además de eso, se perdió un terreno físico, literalmente, un espacio palpable, y también Cristo vino a por eso, ¿no? En Romanos 8, el 20 hasta el 22, dice que la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, y
que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y sigue en el 22 que toda la creación gime a una, ¿no? Seguro que os suena este versículo tan conocido. Y es que cuando decimos que vivimos en territorio enemigo, no solamente es porque las personas de este mundo se dedican a adorar las cosas de este mundo o a adorar las cosas que el enemigo quiere que adoremos, sino porque, como digo, literalmente ahora mismo estamos en territorio enemigo. Dice Primera de Juan 5:19 que sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. En la Biblia se repite todo el rato esta constante de que el mundo está dominado por Satanás ahora mismo, de que está bajo su dominio. E incluso en Lucas 4:6, en el episodio que tiene Satanás con Cristo, ¿no? Cuando lo está tentando, hablando de los reinos, Satanás le dice, a ti te daré toda esta potestad. ¿No? Allí arriba, no sé si estamos en escena. A ti te daré toda esta potestad. La gloria de ellos, la gloria de los reinos, te la daré, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, se la doy. O sea, que Satanás nos dice que le ha sido entregado y que a quien él quiere, se la da. Tú no puedes entregarle a alguien algo que no te han entregado antes, ¿no? Como es obvio. Entonces, ese dominio es real y es así, pero es temporal. Gracias a Dios, ese dominio es temporal, es un dominio de paso, es un dominio que tiene un fin. Y es un dominio sobre todo permitido por Dios. Satanás no es el dueño del mundo, es el administrador temporal. Es como si yo tengo una bici, ¿no? Que es mía, la bici me la he comprado yo, es mía y se la presto a un amigo. Pues durante el tiempo que tenga ese amigo la bici y la esté llevando, él está administrando la bici. Él es el que tiene el dominio de la bici, decide dónde ir, decide cuándo cogerla, decide cuándo no cogerla, decide si se le pincha y no la arregla. Él hace lo que quiera con la bici, pero en el momento en el que yo digo, dame la bici, me da la bici, porque la bici es mía. Una cosa parecida, pero es como si, además de dueño de la bici, yo también fuera dueño de mi amigo. Porque Satanás, además de dueño del mundo, o sea, porque Cristo, además de dueño del mundo, también es dueño de Satanás. Así que el dueño de este mundo es Dios y todo cambia, todo esto cambia cuando Él entra en escena, cuando Él se encarna, se hace hombre y pisa suelo terrícola, ¿no? Por así decirlo. Cuando pisa la tierra, toda la historia cambia. Y lo hace a través de una invasión, ¿no? Cristo llega, invade el espacio físico y se propone, ¿no? O ha venido para invadirla y además para destruir el reino de las tinieblas. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora, cómo la Biblia nos cuenta a través de infinitos pasajes. Hoy hemos escogido unos pocos, pero cómo nos cuenta la forma en la que Cristo invade el reino de las tinieblas, cómo el reino de la luz se acerca al reino de las tinieblas y además lo destruye. Vamos todos juntos a Lucas 4, 33 al 36, para ir leyéndolo, y vamos a ver qué es lo que pasó, ¿no? en este evento que ocurre en Capernaum. Lucas 4, del 33 al 36. Leo. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareo? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió diciendo, «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Bueno, Jesús está allí, ¿no? Está en Capernaum, baja a la sinagoga, está hablando y el demonio lo ve venir, ¿no? Y me llama la atención que cuando Jesús aparece por la sinagoga, solamente Jesús apareciendo por la sinagoga, el demonio dice, llegó. Dice, el demonio sabe quién es perfectamente. El demonio, Jesús no ha tenido que presentarse y decirle, soy Jesús, no sé si te suena. No. El demonio ha visto a Jesús y el demonio sabía quién era Jesús perfectamente. Y no solo sabía quién era Jesús perfectamente,
sino que sabía para qué había venido Jesús. Perfectamente lo conocía. Sabía que había entrado su enemigo, sabía que había entrado su kriptonita, que se le acabó el juego al demonio en ese momento. De hecho, le pregunta, le dice, ¿has venido para destruirnos? ¿No? Es lo primero que le pregunta. Ni siquiera Jesús articula palabra y ya está diciendo, yo sé que has venido para destruirnos y te conozco, eres el santo de Dios. Y quiero que os quedéis con la forma en la que maneja Cristo esta situación, porque es lo interesante de aquí. Cristo no llega y le dice, hola, soy Jesús. No. Cristo no llega y dice, ya estoy aquí, ¿qué pasa? Uf, tú. No. Cristo no llega y le pregunta, ¿cómo te llamas? No. De hecho, Cristo ni siquiera le responde la pregunta que le hace el demonio. El demonio le pregunta y le dice, tú eres tú has venido a esto. Si leemos el texto, ¿Cristo qué hace? Le dice, cállate y sal de él. Ya está. Cristo no articula más palabras con el demonio, no se dedica a tener una conversación. Y eso es muy contrario al movimiento de liberación y expulsión de demonios que vemos hoy en día de parte de muchas personas. Hoy en día vemos que la persona que presuntamente está liberando al demonio llega y le pregunta cómo se llama, le pregunta al demonio que si le apetece salir del cuerpo, le pregunta que por qué está ahí, le pregunta que cuántos son, que qué tiene que hacer, le pregunta un montón de cosas al demonio y se dedica a tener ahí una conversación con el endemoniado, y eso es algo que no vemos en Cristo. Yo una vez vi un vídeo que, a ver, no es que me haga gracia, pero bueno, te tiene que reír. Era un pastor, no sé si era un pastor o no era un pastor, pero bueno, la persona que estaba supuestamente reprendiendo, o sea, expulsando al otro, al demonio. Entonces él era americano, ¿no? Él hablaba inglés. Y la persona a la que estaba liberando era latina, hablaba español. Entonces la situación era que él estaba hablando inglés y tenían a un traductor. Y entonces él le hablaba al traductor, el traductor le traducía y se lo decía a la persona endemoniada, el endemoniado se lo decía al traductor y el traductor se lo traducía a él, pues se ve que el demonio pues, no hablaba lengua, entonces pues tenían ahí un tridente súper raro que no tiene sentido y que era un show, todo el mundo alrededor, una parafernalia que no vemos que Cristo haga a la hora de expulsar al demonio. Vemos que Cristo viene y dice, cállate y sal de él. Y si Cristo lo hace así y nosotros tenemos que imitar a Cristo, ¿por qué tendríamos nosotros que inventar cosas que Cristo no está haciendo, no? No tiene mucho sentido. De hecho, Cristo siempre ordena a los espíritus que se callen. En la Biblia, si te vas a la Biblia, siempre Cristo le dice que se callen, no le deja hablar. Porque si Satanás es el padre de la mentira, los demonios también forman parte de eso. Por lo tanto, si sabemos que Satanás siempre que habla, o un demonio siempre que habla, va a mentir o va a tergiversar la verdad, ¿qué interés podríamos tener en tener una conversación con un demonio? ¿En qué edifica? ¿En qué edifica hablar con una persona que está poseída? Si sabemos que si tiene un demonio va a tergiversar la verdad y va a mentir. Por lo tanto, vemos que Cristo no tiene esa dinámica, que Cristo es contundente, los expulsa y fuera. Y es lo que hace. Jesús manda a callar al demonio, le ordena salir, le obedece y se acabó ahí. Y después, de hecho, en el 36 dice que estaban todos maravillados y se hablaban unos a otros diciendo con qué autoridad habla esta persona, ¿no? Allí había gente súper estudiosa y seguro que habían visto un montón de personas en la sinagoga hablando con mucha autoridad, pero los que estaban allí sabían que esa autoridad era distinta, ¿no? Sabían que esa autoridad era especial y de esa autoridad hablaremos más adelante. De momento vamos a seguir viendo cómo Jesús invadía el reino de las tinieblas y lo vamos a hacer a través de otro pasaje muy conocido que es Mateo 12 del 22 al 30, si podéis ir buscando y lo leemos juntos. Y vemos cómo Cristo también aquí claramente viene a invadir el reino de las tinieblas. Mateo 12 del 22 al 30. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos,
Al oírlo decían: este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo, desparrama. Bueno, aquí vemos muchas cosas. En 8 versículos pasan muchas cosas. La primera, y que es lo más obvio, digamos, lo primero que salta a la vista, es que esta persona estaba endemoniada y dice el texto que la persona endemoniada era ciega y muda. Y que Cristo expulsa al demonio y que el ciego y mudo ve y habla. Por lo tanto, extraemos una obviedad, y es que una persona con una posesión demoníaca puede tener afectada su salud. La salud física de la persona, además de la espiritual, de la emocional, además de todo eso, la salud física, el cuerpo, puede verse resentido. Puede que no, pero también puede que sí, porque aquí lo vemos, que una persona estaba ciega y muda debido a la influencia o a la posesión de este demonio. Así que Jesús la sana y eso se acaba. Después de esto, ¿no? Después de este milagro, que lo leemos rápido, pero una persona que es ciega y que no puede hablar, está viendo y está hablando, es una locura. Los fariseos lo que hacen es hacer lo que hacen siempre, que es dudar de Jesús, acusarlo y todo eso, ¿no? Que siempre suelen hacer ellos. Entonces Jesús lo que hace en ese momento es pararse y explicarles de forma muy lógica, muy tranquilamente, así muy pausadamente para que lo entiendan, que lo que están diciendo no tiene sentido y que es contradictorio, que no tiene sentido que él esté echando fuera demonios por el poder del demonio, no tiene sentido. Pero lo que nos importa ahora es cómo al hacer eso, al darle esa explicación, Jesús le expone la realidad de lo que estaba pasando realmente. Cómo hay algo superior, cómo que algo está pasando. Y les dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, que es lo que está pasando, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa, y el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús le está anunciando que el reino de la luz acaba de llegar y está invadiendo el reino de las tinieblas. Lo ha dicho literalmente. Le está avisando de que eso está pasando. Y lo hace mediante una imagen, ¿no? Le dice: ¿cómo voy a entrar yo aquí? ¿Cómo vas a saquear una casa si no atas al hombre fuerte que la custodia? Aquí el hombre fuerte es Satanás, ¿no? Aquí la persona que hay que atar es Satanás. Y además deja una frase que para el que no está en el bando correcto tiene que ser desolador leer. Para la persona que no está donde tiene que estar, tiene que ser una tragedia absoluta. Dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, que no hay término medio. O estás con Dios, o si no estás con Dios es porque estás contra Dios. No hay un punto ciego, no hay un terreno de nadie, no hay un punto muerto, no hay un ahora me lo pienso, ya veo, no hay un mejor no me mojo, eso no existe. Hay terreno de Dios, reino de la luz, reino de las tinieblas, terreno de Satanás. El otro día escuché una historia que la escuché hace un montón de tiempo y seguro que os suena, es una imagen que se suele poner, y el otro día en el campamento, que estuvimos de campamento, el conferenciante la dijo y me la recordó. Y es la imagen del muro, no sé si os suena. Se ve como hay un terreno, ¿no? Y hay un muro así levantado, ¿no? Imaginarlo, un muro así súper grande. Y entonces a un lado del muro está el cielo, ¿no? Digamos que estaría como el cielo. Estaría los ángeles, estaría pues Jesús, todo en paz, todo bien, el cielo. Está el muro y al otro lado está Satanás, están los demonios, está el infierno. Y hay una persona encima del muro. Encima del muro, así, van, una persona que está así mirando a los dos lados. Y ve como del cielo, del lado del cielo, están los ángeles, están Jesús y están insistiéndole: vente, vente, bájate aquí, de verdad, bájate aquí, bájate de ahí, por favor, vente con nosotros. Le están insistiendo mucho. Y lo mira, y mira al otro lado y ve que está Satanás así,
mirándolo así, mirando las piedras del muro, que no le está haciendo mucho caso. Entonces se indigna la persona y dice, ¿tú por qué no me insistes? Mira, ellos me están insistiendo que vaya con ellos. Tú, no entiendo por qué tú no me insistes. ¿Qué pasa? Y Satanás le dice, porque ya estás en mi terreno. Porque yo soy el dueño del muro. El muro ese en el que estás, lo he construido yo. O sea, que no es que estés en medio, es que ya estás conmigo, así que... ¿Se entiende? No hay término medio. Si no estás con Dios, estás contra Dios. Y la palabra de Dios, que es perfecta, nos muestra cómo es que Satanás va a ser atado. Nos dice aquí que hay que atar al hombre fuerte y nos dice también cómo lo va a hacer. Dice Jesucristo en Juan 12, del 31 al 33, no hace falta que lo busquéis, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Es decir, la muerte en la cruz. Aquí Cristo lo que está haciendo es cumplir, ¿no? O anunciar, mejor dicho, el cumplimiento de la profecía que se contiene en Génesis 3:15, cuando dice que la simiente de la mujer le va a asestar un golpe mortal a la cabeza de la serpiente. Es decir, que Jesús le va a asestar un golpe mortal a la cabeza de la serpiente. ¿Y cómo? ¿Cuál es este golpe mortal? Pues este golpe mortal es la crucifixión. La crucifixión es el evento que lo cambia todo. Todo cambia. Es el evento más importante de la historia. Es el que marca un antes y un después, y no solo en la forma de contar los años. Es el que cambia todo. Y hasta ahora, ¿no? Digamos que Jesús ha entrado en la tierra, ¿no? Que su ministerio ya ha empezado, que se ha encarnado, digamos que ha llegado a la casa, ¿no? Digamos que Jesús ha entrado en la casa y que ya está caminando en dirección del hombre fuerte. Pero la crucifixión es, digamos, el nudo. Hablando de atarlo, la crucifixión sería el nudo final ya para destruirlo, para derrocar a Satanás. Cuando Cristo muere y resucita, porque resucita, ¿no? Cuando Cristo muere y resucita, es importante eso, el reino de las tinieblas ya no queda igual, ya hay un cambio, ya no queda como hasta ahora estaba. Hay un cambio total y ese momento es, digamos, el principio del fin para Satanás, el principio de la caída en picado. Desde ese momento y cuando el Espíritu Santo entra en los creyentes, el reino de Dios se va extendiendo de forma implacable, se va multiplicando. Ahora el reino de Dios está en cada uno de nosotros, está dentro nuestra. Tenemos a Jesucristo mismo, está dentro nuestra, al Espíritu Santo, a Dios, lo tenemos aquí dentro. Entonces, cada vez se va extendiendo más y el poder del diablo cada vez es menos. De hecho, Apocalipsis nos da señal de ello. Apocalipsis, sin meternos en temas escatológicos, lo que pasa es que de la forma que ocurra, el final es que Cristo gana. Da igual cómo, da igual. El final es que Cristo gana la guerra. Cristo nos da la victoria y Satanás pierde para siempre. Ese es el final de Apocalipsis. De eso va Apocalipsis. Así que, digamos que haciendo un resumen un poco así esquemático de lo que llevamos, Dios se hace hombre, llega a la tierra, empieza a liberar demonios, a liberar endemoniados, a expulsar demonios, a sanar a gente, su ministerio se va cada vez yendo a más y lo crucifican y resucita. Y ese evento lo cambia todo, como hemos dicho, y lo ata, le pone el nudo para posteriormente tirarlo a Satanás por la eternidad al lago de fuego y azufre, como sabemos que va a ocurrir. Por lo tanto, estamos simplemente esperando que eso ocurra, estamos esperando que el nudo sea ya el definitivo para tirarlo al lago de fuego y azufre, que Cristo venga otra vez y que nos regale un cielo nuevo, una tierra nueva, que el territorio sea recuperado, que ganemos la partida del Risk y que nos devuelvan la tierra en su condición original, sin corrupción ni maldad de ningún tipo. ¿Amén? Bueno, pues estábamos hablando antes de la autoridad, ¿no? De Cristo, ¿no? Dijimos antes cómo se sorprendían, decían, ¿qué autoridad es esta? La Biblia nos dice, nos habla de un montón de ejemplos
en las que Cristo muestra su autoridad y, como hablábamos antes, los demonios no tienen ningún problema en reconocer quién es Cristo y reconocer su autoridad. Así que prueba de ello es Marcos, autoridad de Cristo, Marcos 5, del 1 al 9. Podéis acompañarme si queréis y lo leemos juntos. Un evento en el que se ve como el poderío de los demonios, el poderío de los hijos del mal, ¿no? De los espíritus inmundos, es muy fuerte con los humanos, pero que cuando llega Cristo se le acaba. Cuando llega Cristo no hay palabras sobre la palabra de Cristo. Marcos capítulo 5, del 1 al 9. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Bueno, lo primero que salta a la vista en el texto es lo que estábamos viendo antes, ¿no? Jesús llega así de la barca, pone el pie en la costa y en cuanto pone el pie, viene de los sepulcros uno corriendo y se pone así de rodillas y le dice: por favor, Jesús, no me hagas daño. Lo mismo que hemos visto antes. Vemos cómo se está cumpliendo Filipenses 2:10, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Es como si los espíritus inmundos no pudieran resistirse a ponerse de rodillas delante de Cristo, no son capaces. Y es que pensad, ¿no? Yo estaba pensando en lo atormentado, en lo sumamente atormentado que se tuvo que sentir este espíritu inmundo. Para poneros en contexto, pensad en Isaías 6, en la visión que tuvo el profeta Isaías. No sé si me seguís. Cuando ve el trono, cuando ve a los ángeles. Vale, pues si Isaías, siendo imagen de Dios, ¿no? Siendo portador de la imagen de Dios, porque estaba hecho a su imagen y semejanza, siendo profeta de Dios, es decir, tenía una intimidad especial con Dios, ¿no? Porque era un profeta suyo. Y además, viendo una simple, ¿no? Entendedme simple. Una visión, era una visión, no estaba, ni siquiera estaba delante presencialmente como el demonio, era una visión. Si con esto te vas al texto y ves cómo se sentía Isaías, cómo de incapaz, ¿no? De humillado, de arruinado, de pequeño se sentía al lado de Cristo, que es que no podía soportarlo. Imaginaos cómo se tuvo que sentir un espíritu que es infinitamente inmundo, sin la imagen de Dios, delante del Dios Todopoderoso, hecho carne ahí mismo, santo, 3 veces, en su presencia. O sea, que no te puede quedar manera te quieres morir, es que no te quedan ganas de seguir vivo. Y eso es lo que siente el espíritu inmundo, eso es lo que siente, que le dice: por favor, no me mates, mándame ahí con los cerdos. Y cuando llega y llega Jesús, hace una cosa. Antes estamos viendo que Jesús no le da bola, no habla con los espíritus, no se pone a hablar, a tener una conversación, sino que es tajante con ellos. Aquí vemos una cosa, y es que no lo hace, que le pregunta por su nombre. No sé si os habéis fijado, lo he pensado y he dicho: pues mira, pues aquí se le pregunta, antes dijiste que no. Aquí le pregunta por su nombre. Le dice: ¿cómo te llamas? Le pregunta a Jesús cómo se llama y le responde. Le dice que se llama Legión. ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Por qué pensáis que le pregunta cómo se llama? Le hace una pregunta. O sea, Jesús sabe la respuesta, ¿no? Obviamente. Si sabe lo que está pensando todo el mundo alrededor, ¿por qué Jesús le iba a preguntar a un demonio que cómo se llama? Si sabe perfectamente cómo se llama. Bueno, pues los judíos creían que para expulsar un demonio tenías que primero mencionar su nombre.
Legión, pues tenía que decir legión, sal, ¿no? Como que en la cultura hebrea el nombrar a una persona, el decir su nombre, era como si lo dominaras, digamos, era como si como que lo has dominado. Vale, este no es el motivo. Por ahí no va la cosa. Es una cosa mucho más sencilla que eso. Jesús lo que pretendía con esta pregunta puntual era mostrarle al resto de los que estaban allí y por lo tanto a nosotros una realidad de la que él ya era consciente. Y es que una persona puede estar endemoniada, puede tener demonios, pero puede tener más de uno. Puede tener 2, 3, 4, puede tener los que sea. Eso es una cosa que Jesús ya sabía y que utiliza esa pregunta en concreto para que el resto vea, mira, puedes tener más de un demonio, puedes tener varios. Ya está. Ya no se vuelve a repetir esa pregunta, ya no se vuelve a hablar de eso, preguntarle cómo se llama el demonio o preguntarle cuántos demonios tiene esa persona no es un paso fundamental que haya que seguir a la hora de expulsar un demonio, no se nos deja como uno de los pasos en la receta, no. O sea, lo único que se quiere ahí es que Jesús, lo único que Jesús quiere ahí es que nosotros veamos que puedes tener varios demonios dentro. Ya está, es una cosa puntual y que no se puede utilizar para usarlo como receta mágica, ¿no? Ni como cosa que tengas que hacer siempre a la hora de expulsar a un demonio. Bueno, pues le hace esta pregunta y el ruego continúa, ¿no? El encuentro continúa. Le dice, por favor, no me expulse, por favor, por favor. Y fijaos cómo, hablando de la autoridad, cómo Cristo tiene toda autoridad sobre el demonio, porque el demonio no le dice, voy a llamar al diablo, ¿no? No voy a llamar a Satanás, al padre de los demonios, y ya vosotros lo arregláis. No es como cuando yo cogía y mi madre me estaba riñendo y llamaba a mi padre y decía, mira, me ha dicho esto, tú lo otro, arreglaosla vosotros y si yo puedo sacar tajada de aquí, pues la saco. No, o sea, el demonio no hace eso, porque sabe que no hay palabra por encima de la palabra de Dios, no la hay, no existe. Entonces a él solamente le queda rogar porque le conceda la petición de que se vaya con los cerdos. Y Jesucristo lo hace, en su soberanía lo hace, se lo concede, le deja ir con los cerdos. Y se va con los cerdos. Y ya no nos importa más ahí los demonios. Ahora nos centramos en el hombre, en la persona que estaba endemoniada. Porque es muy, muy, muy interesante, y quiero que os fijéis, es muy interesante cómo en este hombre se ve tipificado el reino de las tinieblas primero y el reino de la luz después. En este hombre vemos cómo funciona tu vida cuando estás bajo Satanás y cuando estás con Dios, ¿no? Este hombre, antes de que apareciera Jesús, este hombre cuando tenía el demonio en su interior, era un hombre que estaba loco, literalmente loco, en el máximo esplendor de la palabra, loco. Ese hombre se hería a sí mismo, se hacía heridas, este hombre rompía cosas, este hombre iba con la ropa, ahí lo veis, rota, vivía ahí en un cementerio, nadie se podía acercar porque era peligroso, hacía daño al resto. Esta era la vida de este hombre cuando estaba bajo la influencia de Satanás. Sin embargo, Cristo viene y lo libera. Y cuando Cristo viene y lo libera, todo cambia. Es un hombre sereno, es un hombre tranquilo, es un hombre cuerdo, es un hombre que está en su sano juicio, un hombre que no se está haciendo daño, no rompe cosas, no es peligroso. La vida de este hombre cambia por completo, todo cambia. Y es que este pasaje nos enseña mucho sobre lo que quiere Dios para nosotros y lo que no quiere Satanás para nosotros. Dios quiere darnos dominio propio. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Satanás quiere dominarnos y que no tengamos dominio propio. Dios quiere glorificarse en nuestra vida y Satanás quiere destruir esa gloria. Dios quiere protegernos. Satanás quiere destruirnos. Dios nos quiere libres y Satanás nos quiere esclavos. Y así podría seguir infinitamente y lo vemos en la vida y en el evento, en el suceso que ocurre con este hombre. De modo que si cogéis la Biblia y empezáis por los evangelios y empezáis a ver los milagros que hace Jesús, no son simples actos de bondad que Jesús hace. No es Jesús siendo bueno por la calle y a ti te regalo sanidad, a ti te curo a tu hija, a ti... No es simplemente Jesús siendo bueno. Todos los milagros hablan de una realidad superior. Todos los milagros están hablando de la obra redentora que hace Cristo con su pueblo. Cristo coge su pueblo y de la ceguera le da vista, de la muerte lo saca y le da vida. Eso es lo que hace Cristo con su pueblo. Y eso es lo que vemos con cada milagro. Todos los milagros
todos y cada uno de los milagros hablan de su gloria y de lo que Él hace con su pueblo, con el pueblo santo escogido por el Señor. Así que, terminando ya este estudio de hoy, vamos a ver qué papel juegan la fe y la oración en la liberación, ¿no? Porque entonces, como que a nosotros en qué lugar quedamos, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos? Pues también tenemos algo que hacer, también tenemos parte en esto. Y vamos a ver ahora, a través de un par de historias muy conocidas, el rol que juega la fe, el rol que juega la oración a la hora de liberarnos y en general en la vida de un creyente. Vamos todos juntos a un famoso episodio de la Biblia, y es el de Mateo 15, del 21 al 28, y vamos a leerlo. El famoso episodio de la mujer cananea y su hija. Mateo 15, del 21 al 28. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió nada. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces contra nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella entonces vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí Cristo luce como apático, ¿no? Se ve como, no sé, como antipático, como que no le está importando mucho la necesidad que tiene la mujer. Bueno, ni siquiera de la mujer, de su hija. Como que no le está dando mucha importancia, no se le ve que le esté importando y como que le da un poco igual. De hecho, le dice que no, le dice que pare y la mujer continúa insistiendo, le dice que no y continúa insistiendo e incluso llega al punto que le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Básicamente le está diciendo que su ministerio no está para ella, que su ministerio no está orientado a ella. Esta mujer era gentil, no era parte del pueblo de Israel, entonces, como diciendo, pues esto que yo hago es para el pueblo de Israel, no es para ti. Pero se dice de una forma llamativa, ¿no? Le dice que el pan no está hecho para echárselo a los perrillos. Entonces la mujer ante esto podría haber hecho mil cosas. Como poco podría haberse ido sin decirle nada. Podría, yo qué sé, podría haberle insultado, ¿no? Le está diciendo, ¿cómo que perrito? Estoy pidiendo por mi hija, ¿no? Que es una cosa, pues normal, ¿no? Que mi hija está enferma. Pero no, la mujer no hace esto. ¿Qué hace la mujer? La mujer admite su carencia con humildad. Ella es consciente de lo que es. Ella sabe que no pertenece al pueblo de Israel. Ella sabe que es cananea, que es gentil. Y lo admite con humildad y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús ahí le concede lo que ella le estaba pidiendo. ¿Por qué? No es que Jesús estuviera antipático y ya por pesar ya se lo concediera. No. No es que le ha convencido, no es que ha tenido que convencerle. No, es que mira, he tenido que convencer a Jesús para que me haga un milagro. No, no es que ese día Jesús está más de mal humor y dijo, mira, como hay tanta gente mirando, no vaya a ser que después hablen de mí. No es nada de eso. Jesús conoce, como antes decíamos, Jesús conoce perfectamente el interior de esa mujer, lo sabe. Sabe el nombre de su hija, lo sabe todo. Jesús lo conoce todo y también conoce el interior de esa mujer y quiere utilizar esta situación para revelar algo muy importante y darle una lección a todos los que están allí y a todos nosotros y a cualquiera que lea esta historia. Como digo, esa mujer probablemente probablemente no, seguro, era gentil, era cananea, ¿no? Por lo tanto, probablemente no conocía mucho acerca de la figura de Jesús como el Mesías. O sea, no
Los fariseos pues, tenían mucho conocimiento teórico, ¿no? Sabían todas las profecías, sabía que decía el Antiguo Testamento de Jesús, del Dios que se iba a hacer hombre, que había sido prometido, se sabían todas las fiestas del Antiguo Testamento de memoria, todos los ritos que había que seguir, todas las leyes del mundo las sabían también, tenían muchísimo conocimiento teórico en la cabeza, tenían muchísimo entendimiento aquí en el cerebro, ¿no? Pero esta mujer no. Esta mujer no tenía apenas conocimiento de eso. Esta mujer lo único que sabía es que había una persona que decía que era Dios, que se llamaba Jesucristo y que estaba haciendo milagros por ahí. Eso es lo que esta mujer conocía. Y la mujer se acerca a Jesucristo solamente con eso en la cabeza, creyendo que ese hombre va a hacer lo que dice que hace, con fe ciega, con una fe humilde, humillada. Ella no necesita tener un entendimiento superior, ella simplemente dice, Señor, mira, concédeme esto, yo creo en que tú lo vas a hacer. Está dando una lección de fe ciega, una lección de fe profunda, de fe humilde a todos los que están allí y a los que estamos aquí también. Y eso es lo que quería sacar Jesús a reducir, y lo hace, y en ese momento es cuando la sana. Este evento combina el poder y la soberanía de Dios, porque Dios sigue siendo soberano, lo combina con la fe de la mujer, con el poder que tiene la intercesión, ¿no? Vemos cómo es importante, verdaderamente importa a la hora de la resolución final, digamos, la fe de la persona que está orando, de la persona que está intercediendo. Y este rol tan importante entre la fe, la intercesión y la liberación, esto es algo que los mismos discípulos experimentaron en sus propias carnes. Vamos todos juntos ahora a Mateo 17, del 14 al 21, y vemos cómo los propios discípulos experimentaron esto de buena tinta, de cerca. Mateo 17, del 14 al 21. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Hasta ahora hemos visto lo que estábamos viendo ahora, ¿no? Cómo puedes padecer físicamente por un demonio, cómo es que Jesús no se pone a conversar con el endemoniado. Y ahora viene lo que nos interesa. Dice el versículo 19, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús ahora lo dice de forma literal. Antes ha creado una situación, ¿no? Ha creado un momento, ha mantenido un poco la tensión de no responderle a la mujer, de quedar durante unos minutos como malo y demás, para finalmente darnos la lección de cómo la fe es importante de parte del que ora. Y ahora lo dice de forma literal y lo dice incluso enfadado. O sea, si leemos, le está diciendo generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os voy a soportar? O sea, Jesús que está enfadado aquí. Yo me imagino a los discípulos llegando, antes de lo que pone aquí, llegando, hablando entre ellos, como diciendo, a ver si es que Jesús nos tiene que dar una cosa nueva, o es que no nos ha enseñado todavía este tipo de demonio cómo se expulsa, ¿no? Buscando a lo mejor una receta secreta, buscando a lo mejor un movimiento que ellos no conocían, una nueva enseñanza por parte de Jesús, pero Jesús simplemente les recuerda lo que ya viene recordándole durante todo ese tiempo, que les hace falta fe y que no tienen fe, que están pobres en fe, y que eso sale con oración y ayuno, que ese género de demonio sale con oración y con ayuno. Es decir, donde hay mucha fe,
hay mucha oración. Es obvio, ¿no? Si yo tengo la fe y si yo tengo la certeza de que Cristo, de que Dios, cuando yo le hable, cuando yo hable con Él me va a responder, obviamente yo voy a orar mucho, voy a ayunar mucho, voy a estar mucho tiempo en intimidad con Dios, porque yo sé, yo tengo fe, yo tengo la certeza, la convicción de que el Señor me está escuchando. Ahora, una persona que no tiene fe, una persona que tiene poca fe, que es falto en fe, no va a perder tiempo orando, según su razonamiento. Porque si no cree que el Señor le vaya a sorprender, le vaya a contestar, si no tiene esa seguridad, no, su primera alternativa, digamos, no va a ser ponerse a orar. No va a pelear de rodillas. Porque, ¿para qué? Si es que el Señor no me escucha tanto como yo creo. Entonces, aquí estamos viendo claramente la estrecha relación que hay entre la manera en la que creemos, la forma en la que creemos, la manera en la que oramos, en la que esa cantidad de creer, esa cantidad de fe nos lleva a orar, y finalmente la manera en la que Dios actúa, porque Dios actuó, Dios echó fuera al demonio. O sea, Dios actúa, los discípulos no. ¿Por qué? Porque importa la cantidad de fe del que ora, importa. Importa la oración, importa la intercesión. Dios pudo hacerlo, los discípulos podrían haberlo hecho, pero le faltaba fe. Por lo tanto, es una ecuación obvia, ¿no? Digamos. Se ha podido hacer, pero ellos no han podido porque les falta fe. Entonces, extraemos aquí la importancia de la fe y cuidado porque no es que a Dios le haga falta nuestra fe para obrar. Eso es importante porque rápido nos vamos al otro extremo. No es que Dios necesite de nuestra fe para obrar. Dios obra cuando quiere y como quiere, pero está interesado en saber, ¿no? Hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a tener fe en Él y a interceder y a orar y a pasar tiempo en su intimidad, en su presencia. Dios está dispuesto está interesado a ver hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar. Cuánta fe estamos dispuestos a tener, ya sea para expulsar un demonio, ya sea para cualquier situación de nuestra vida que nos supera y que a veces pensamos, bueno, esto mejor no es una cosa de Dios porque tampoco. Dios está en eso también, Dios está en todos los rincones de tu vida. Y como dice Efesios 6, 6:18, Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es lo que la Biblia, esto es lo que el Señor quiere de nosotros, que estemos orando en todo tiempo, que estemos suplicando en el Espíritu, con esa actitud y velando en perseverancia, la palabra perseverancia, y en súplica por todos los santos. Así que esto es lo que hemos visto hoy. Esto es el estudio de hoy, este es el capítulo 9, el capítulo que hoy hemos estado tratando, cómo Jesucristo vino, se encarnó, cómo Dios se hizo hombre y vino a recuperar un terreno que nosotros perdimos, no solo espiritual, no solo tiramos por la borda la relación que teníamos con Él, sino que también desechamos el terreno físico, el espacio que el Señor nos regaló, y cómo la encarnación de Jesucristo supuso el inicio del contraataque, ¿no? Como decía antes, el inicio del plan de rescate del reino perdido. Un plan que culmina de forma perfecta en la cruz, que ya ha culminado. A veces se nos olvida, pero ya ha culminado. El nudo a Satanás, al hombre fuerte, ya ha sido puesto. Y que simplemente es cuestión de tiempo que disfrutemos de los frutos de esa victoria, de la victoria que Cristo nos ha regalado. Es cuestión de tiempo que Cristo, que Dios eche a Satanás, al hombre fuerte atado, al lago de fuego y azufre, y nosotros estemos disfrutando de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva que el Señor nos regala, redimida, libre de toda corrupción, de todo mal, de todo pecado, y que hasta entonces, hasta que llegue ese momento, hasta que llegue el final, tenemos que vivir, como dice Efesios 6, en perseverancia, en oración. Tenemos que estar constantemente con la fe puesta en Cristo, con la fe puesta en Dios, en el único, en el que es por encima de todo, en nuestro Rey, y peleando la batalla, peleando la guerra espiritual en oración, hasta que Cristo vuelva y sabiendo que Dios es el Señor de todo y de todos.